Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 6 de la mañana con 39 minutos, gracias a nuestra generosísima audiencia conectada con nosotros a través de las diferentes posibilidades que tienen para amplificar la gran señal nacional, Sonorama y el espacio informativo a primera hora. Saludamos a quienes siguen con nosotros y se conectan y continúan sumándose a la sintonía a través de las frecuencias en señal abierta de nuestra estación, 103.7 FM estéreo en Quito, provincia de Pichincha, y otras frecuencias en varias jurisdicciones de nuestro país. Por internet, www.sonorama.com.es, transmitimos a través de nuestra fanpage de Facebook, muchas gracias a nuestra audiencia que está conectada con nosotros en el Facebook, nuestro live, en la fanpage de Radio Sonorama. Estamos también con nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV, tanto en Facebook cuanto en YouTube, nuestra habitual visualización, y a esta hora ya transmito en vivo a través de mis cuentas personales. Buenos días a quienes están ya conectándose a través de la transmisión en Instagram. Ahí le veo a la Pati Cárdenas, no la había visto antes a Pati conectada. Querida Grace Duque, ¿cómo le va? Bienvenida a Quito, ¿ah? Saludos cordiales a Grace, la doctora Lua Aguiar, que también está en sintonía, Nati Salgado, que está también por ahí. En el Instagram, Adrianita Cañar también está en sintonía. En el Instagram les saludo a cada uno de ustedes que están con el seguimiento de mi cuenta personal, Fabricio-Vela. Muchas gracias. Y estoy también en TikTok. Saludos cordiales a mis tiktokeros a través de mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Síganme, por favor. Pongan un me gusta a los contenidos. Todos los días tratamos, o casi todos los días, de subir un extracto del comentario sin rodeos al TikTok. Así que muchas gracias a quienes nos siguen en esta plataforma digital, en esta red social tan potente que nos permite llegar sobre todo al público más joven. Con mi cuenta personal, Fabricio Vela B, ya tengo una muy buena conexión y también un me gusta, ¿no? Gracias, buenos días ahí a la distancia, dice bendiciones, muchas gracias. Ese mensajito que me envían acá, muy gentil. No le alcanzo a ver el nombre, ya estoy viejito. Bueno. Le envío un abrazo también al querido amigo Osvaldo Bravo de Canal Star desde Same, que me manda un mensaje desde otro número, don Osvaldo. Yo tenía otro número, ya me ha cambiado el número, ¿ah? A los amigos de Canal Star que siempre retransmiten esta señal informativa, Yomar Ponce Vélez, que también está en sintonía, Byron Quiñones, desde la querida provincia de Esmeraldas, mi colega y amigo Julio Sari, que está enlazado con nosotros con este espacio de noticias. Y leí un mensaje, le vamos a enviar un abrazo, desde Loja nos saludaba Ricardo, desde la Centinela del Sur. Ahí sabemos que tenemos una audiencia espectacular en la Centinela del Sur. Nos pide que le enviemos un saludo de cumpleaños a Joana Neira, de parte de Ricardo. Le envío un abrazo, Joana. Espero que le festejen como se merece, ¿ah? Que le festeje como se merece. Don Iván Morales, mi colega y amigo, no sé si está en la tierra esta de las Melcochas, acá en la provincia de Pichincha. No, pues a Yuriquín ya no es Pichincha, Yuriquín es Santo Domingo. Ya no es Pichincha, pues claro. Saludos para Iván, ¿ah? Saludos para Iván, que está en sintonía. Bueno, ahí sección saluditos, como siempre, sección saluditos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, Maneta Santandera, usted también, pues usted siempre se le saluda, no diga eso. Esté en Francia o esté en el sur de Quito, esté donde usted quiera, siempre le saludamos, Mananita. ¿Ah? ¿Qué le pasó a don Félix Delgado? Dice desde la Checán, hospitalizado en hematología. Le envío un abrazo, don Félix. Recupérese, por favor. Delia Alvarado me dice, hoy es mi cumpleaños, envíeme saludos. Le envío saludos, Delia. Pero con todo gusto. Edith Leones desde Santo Domingo, que también ya nos saluda. Sí. Sí, Iván me dice en Santo Domingo. Le envío abrazos al querido Iván. Desde Machala, Carlita Ibáñez. ¿Cómo le va, Carlita? Ya se despertó Frida Constanza, la guagua, la chiquitita de la casa, junto a mi querido amigo el Felipe Santos, allá en la querida provincia de Lora. Don Yamil dice, ¿cómo es eso que en Twitter, que ahora se llama X? Yo no me acostumbro a decirle X o X al Twitter. Para mí seguirá siendo Twitter y moriré diciendo Twitter, ¿no? Y no sé, pues si ya no se llama Twitter, ya no son tweets. ¿Cómo se llaman? Si se llama X o X, ¿cómo se llaman los posteos? Ayer me empezó a seguir Rosa Melano. Qué barbaridad, es que hay un montón de gente que me hace reír, en realidad, al mal tiempo, buena cara. Le envío también un abrazo
Un saludo a Joe Espinosa, que también está desde la Castellana, dice, desde Loja. Seguimos con buen clima en el país hasta que llegue el famoso fenómeno del Niño. Crucemos los dedos. La Moni Tinoco también, que ya nos saluda. Marcos Seri desde el Coca. Alexandra Sanabria desde Machara. Saludos cordiales, Sanabria. Paulita Pazmiño, como siempre, vea, y me envía una fotografía de su teléfono viendo Sonorama TV. Hoy es un día especial, empieza una semanita de vacaciones, qué envidia, ¿eh? Le envío un abrazo, Don Damián de la Torre me dice, ¿caíste? No caí, pues por eso ayer posteé la fotografía y dije, me ha empezado a seguir Rosa Melano, me empezó a seguir en Twitter. No caí, pues ya me sé la broma. Sé que algunos colegas cayeron la otra vez en Quevedo, me parece, y esto lo subió la cuenta o la red social del portal La Historia. Unos colegas en Quevedo habían enviado un saludo. Don Cristian Salinas, mi colega, le envío un abrazo. Huguito Mejía dice, por favor, un saludo para Aníbal Boada, que se presenta en sus nuevas funciones como jefe de tránsito aéreo. Controle los drones, vea, ¿qué ha de hacer don Aníbal? Le envío un abrazo y lo primerito, controle los drones. Le ruego, por favor. Se mueren de la risa con el Rosa Melán. Don Franco Fernández, ¿cómo le va, Franco? Desde Saruma, sarumeño, amante del buen café, don Franco, que también me envía reporte de sintonía con Sonorama TV. Bueno, saludos cordiales, saludos. Ana Palacios me dice que en Santo Domingo ayer llovió fuerte. Bueno, sección saluditos primero para comenzar el espacio informativo del día de hoy. Bueno, y algunas cosas para comentar. Ayer la Corte Constitucional emite una decisión que era esperada. El otro día un apreciado amigo, Andrés Espaudo, me cuestionaba en Twitter. Están en el legítimo derecho, ¿no? Por supuesto. Yo siempre recibo las críticas y los señalamientos, sobre todo de quién viene. Y cuando hay respeto ante todo, por supuesto, uno tiene que saber sopesar aquello. Los insultos sí, esa es una acción de vida. A los insultadores ni la salutación. Al insultador se le bloquea, pero a quien critica con argumentos, por supuesto. Uno acepta la crítica o incluso uno puede brindar su punto de vista. Me decía Andrés a propósito de la entrevista que tuve la semana anterior con Allen Berbera acá. Claro, Allen Berbera viene acá a la radio y nos muestra, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, toda una argumentación respetable, por cierto, porque además es el presidente de un organismo que forma parte de la función de transparencia y control social, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que además sus integrantes son elegidos por votación popular. Entonces presenta toda una argumentación jurídica para desmentir esta supuesta intención de bypasearse la resolución del año 2019 que, nos guste o no nos guste, nos caiga mal o nos caiga bien, dejó blindadas las decisiones del transitorio, que yo me he cansado y lo voy a repetir otra vez. A mí eso del blindaje me pareció un exceso, pero horroroso, cometido en el año 2019 por la Corte Constitucional. Yo les he dicho en varias ocasiones, institucionalmente yo defiendo a la Corte Constitucional porque siento que es el último espacio de institucionalidad que tiene la República y yo no voy a cambiar en ese modo de pensar. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que sale de la Corte. Porque no estoy de acuerdo con todo lo que sale de la Corte. Sí destaco el carácter institucional de ese organismo que ni de cerca, peor de lejos, ha tenido los problemas que tienen otras instituciones que no son instituciones sino remedos de instituciones. Y creo que una de esas decisiones equivocadas de la Corte Constitucional, luego de su integración por parte del transitorio, fue blindar las decisiones del transitorio. Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, querida audiencia, no era un consejo todopoderoso ni tenía plenos poderes, aunque alguna gente le otorgaba ese carácter. Y al doctor Trujillo, que en paz descanse, le otorgaron el carácter de prohombre por el hecho de liderar ese organismo. El doctor Trujillo, que en paz descanse, insisto, un hombre respetable, con sus errores y sus aciertos, la historia lo juzgará, lideró ese consejo que cometió aciertos, pero también muchísimos errores. Y uno de esos errores, o parte de esos errores, fue, por ejemplo, no designar contralor,
la polémica por el concurso de méritos y oposición para la designación de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, no designó defensor público y cometió excesos como el de la Corte Constitucional. Siempre dije que fue un exceso el haber evaluado a la Corte Constitucional sin haber tenido competencia jurídica para aquello. Y eso conversamos la semana anterior con Javier Zavala Egas, que fue, me parece, el único de los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición que se opuso a que ese organismo evalúe y cese a la Corte Constitucional porque carecía de competencia. Y hubimos quienes dijimos públicamente y sostuvimos públicamente esa posición. El transitorio no podía evaluar, por más impresentable que haya sido, a la Corte Constitucional que estuvo en funciones hasta el año 2019. Y por ende, tampoco tenía atribución para nombrar una Corte Constitucional, por más de que la nueva Corte nombrada por el transitorio estaba y está a años luz de aquella Corte cesada. O sea, jamás, al menos desde mi punto de vista, el fin va a justificar los medios. Jamás. Y tampoco 2 errores hacen un acierto. Nunca. Porque hay que partir de respetar la normativa jurídica y la institucionalidad. Lamentablemente en este país tenemos episodios a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 44 años de vida democrática, en donde permanentemente se han bypaseado las normas, se han interpretado como les ha dado la gana quienes han ostentado el poder. Y uno de esos episodios fue la actuación del transitorio. Entonces no van a la Corte y la Corte blinda las actuaciones del transitorio. Un exceso clamoroso, pero está ahí. ¿Cómo nos bajamos ese exceso? No hay forma de bajarse ese exceso a no ser de que se instale una asamblea constituyente. Hablen con cualquier jurista serio, de cualquier orientación ideológico-política. Cualquier jurista serio, independientemente de su pensamiento político-ideológico, les va a decir que la única manera de bajarse el blindaje de la Corte Constitucional del año 2019 sobre las actuaciones del transitorio es una asamblea constituyente. Es la única manera. No existe otra forma. No hay. Nos puede no gustar, a mí no me gusta, pero no hay forma. Entonces retomo lo que decía respecto del doctor Alem Herrera. El doctor Alem Herrera presentaba sus argumentos y decía: a nosotros no nos interesa bajarnos a la Corte Constitucional porque no tenemos competencia. Parece una aclaración adecuada en medio del contexto. Una aclaración que se demoró además, porque perdieron 2 días. Ya se instauró en el imaginario del país el frente de que la Corte de que el Consejo de Participación Ciudadana se quiere bajar a la Corte a través de la integración de una veeduría. Ya se instaló en el imaginario del país. Ya se instaló. Se demoraron 2 días para aclarar que el Consejo no tiene atribuciones para evaluar y menos bajarse a la Corte Constitucional. Nos dijo acá y nos aseguró que en mayo la ciudadana de apellido Moreira, cuyo abogado, el doctor Vinicio Tapia, estará con nosotros más adelante en este espacio para tratar de hablar un poquito sobre este tema y entender qué es lo que busca la señora Moreira, una ciudadana manabita que fue la que activó la acción de protección, pero que la señora ya había acudido al Consejo de Participación Ciudadana en mayo a presentar un pedido de la integración de una veeduría y, según el presidente Alem Herrera, el organismo negó la integración de la veeduría. Que luego la señora acude a un juez, estos jueces diligentes que tenemos, diligentes para ciertas cosas, y le da paso a una acción de protección para que se integre una veeduría. Pero como dije la semana anterior, lo voy a volver a decir el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se busca? ¿Qué se gana con esta iniciativa? Y no se trata de impedir la participación de la ciudadanía. No se trata de eso. El tema es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de integrar una veeduría que no sea el de generar otra vez una situación de caos político que ya estamos enfrentando en el Ecuador y que además ocurre en la mitad de la campaña de cara a la segunda vuelta electoral del 15 de octubre? ¿Para qué? Lo cierto es que un juez da paso a la acción de protección,
Con esa acción de protección empieza el proceso de conformación de la veeduría. Esta semana se conoció que hay como 40 y pico de personas inscritas que están interesadas en formar parte de la veeduría. Cualquier ciudadano tiene el derecho de pedir una veeduría que revisa la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley del Consejo de Participación Ciudadana. Y sí, la ciudadanía tiene derecho a ejercer veeduría y control social. Sí. ¿Pero para qué? Pues tiene que haber una razón. Yo en lo personal no encuentro una razón y no es un cuestionamiento al derecho que tiene el ciudadano o la ciudadana de vigilar o de fiscalizar los actos del poder público. Pero este caso en particular es muy sensible. Este tema. Porque yo en lo personal no le encuentro una razón. No le entiendo. Lo único que se me viene a la cabeza es que se pretende otra vez caotizar la ya compleja situación política que enfrenta el país. Al punto de que hoy está sobre los integrantes, no todos, pero sobre varios de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, empezando por su presidente, está en ciernes el fantasma de la destitución. Porque esa podría ser una decisión que eventualmente adopte la Corte Constitucional, no lo sabemos. Pero es parte de sus prerrogativas. Y hay que recordar nomás que en enero ya la Corte Constitucional operó de esa manera. La Corte Constitucional destituyó a 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el incumplimiento de una sentencia de ese organismo. Aquella que en septiembre del año anterior ordenaba la elección del delegado de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura, que de suyo debe presidir ese organismo. Entonces hicieron los locos en el Consejo de Participación Ciudadana, pasó octubre, noviembre, diciembre, llegó enero y la Corte dijo, bueno, aquí no estamos para las burlas, señores, se van a la casa. Y los despachó a la casa a los 7 consejeros, ni siquiera solamente a los 4 de la mayoría, sino a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entendiendo que es un cuerpo colegiado. Se los comió. Entonces ahora está otra vez ese fantasma. Otra vez ese fantasma. Yo se lo dije a Andrés Fantoni anteayer que conversamos con él. Porque sobre este Consejo de Participación Ciudadana había una gran expectativa. Luego del desastre del Consejo anterior. El Consejo anterior fue una burla, un desastre. Un Consejo que durante 4 años estuvo sumido en el caos, en la división, en el conflicto interno, en la polémica. El periodo anterior, que fue la primera vez que elegimos a los consejeros por la vía del voto popular, fue desastroso. Y nos ofrecieron que el nuevo consejo, al menos eso fue lo que dijeron los hoy consejeros cuando eran candidatos, iba a tener otra actitud y otras prácticas, pero otra vez seguimos hablando de lo mismo. Y la Corte eventualmente podría tomar una decisión, quién sabe, hasta podría llegar a la destitución. ¿Qué resuelve ayer la Corte Constitucional? Vamos revisando el documento de la Corte Constitucional. Póngame el primer documento, por favor, que es un resumen. ¿Ya? Hágale un poquito más grande, Santi, para que se pueda leer. Dele nomás y luego le ampliamos. Hágale un poquito más grande la pantalla. La Corte Constitucional ayer anuncia el inicio de la fase de seguimiento del dictamen 2-19-IC/19. ¿Saben cuál es ese dictamen? Ese es el dictamen que en 2019 blindó las decisiones del transitorio. Que no me gusta, que no nos gusta a muchos, pero que toca respetar porque no hay otra. Con 8 votos a favor, entre los que se encuentra el voto concurrente del juez Enrique Herrería Bonet, y con la ausencia por licencia de vacaciones del juez constitucional Richard Ortiz, la Corte Constitucional resolvió: 1. Iniciar la fase de seguimiento del dictamen 2-19-IC/19 para verificar si las conductas de los sujetos individualizados en el párrafo 18 del presente auto, por acción o omisión de forma directa o indirecta o por aquiescencia, podrían estar encaminadas a contravenirlo. Es decir, determinar si efectivamente hay personas que pretenden transgredir un dictamen de cumplimiento obligatorio, inapelable y de última y definitiva instancia, emitido por la Corte Constitucional en 2019, que blindó las decisiones del transitorio.
Otra vez, repito, como Catarnica, puede no gustar ese blindaje, pero ese blindaje existe y no podemos hacer nada. 2. Ordenar al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera Rivera, que en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto, se pronuncie sobre las afirmaciones contenidas en los escritos presentados por los demás miembros del Consejo dentro de la presente causa. Me imagino que se debe referir seguramente a las posturas de Nicole Bonifaz, de Michelle Calvache y de Andrés Fantoni, que públicamente han sido críticos con la integración de esta veeduría y han cuestionado al presidente Allen Berbera. Dice, e informe sobre el estado en que se encuentra el proceso para la conformación de la veeduría ciudadana que ha avanzado. El argumento de Allen Berbera es, ante una sentencia judicial, ante una resolución judicial, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que cumplir. Esto nos lo dijo la semana anterior. Y lo que hizo el doctor Vera, según la explicación, es emitir un comunicado a la Corte Constitucional para que le digan si debe o no debe cumplir con la sentencia, con la resolución de la Corte, con la resolución del juez de Manabí. Luego dice, ordenar al abogado Ismael Merizalde Núñez, coordinador general de asesoría jurídica del Consejo, remite en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto, un informe pormenorizado individualizando sus actuaciones en la convocatoria a la veeduría ciudadana y en el proceso número tal. Ahí hay un número larguísimo. Ordenar al economista Gary Abelardo Núñez Loor, subcoordinador nacional de control social, y al ingeniero Fernando David Armas Cuesta, coordinador general administrativo financiero, informen las actuaciones realizadas a raíz de la sentencia del caso. Ordenar a la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Yadira Saltos, que en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto remita un informe individualizado y pormenorizado sobre el proceso de conformación de la veeduría y su participación directa o indirecta en el mismo. Esto de Yadira Saltos no tenía conocimiento, habrá que ver qué comunica la señora Saltos. Es parte del Consejo y que, digamos, al inicio del Consejo, del actual periodo, se apartó de la mayoría. No votó con la mayoría. Luego dice, ordenar al Pleno del Consejo que en el término de 72 horas, contadas desde la notificación del presente auto, remita un informe pormenorizado de sus actuaciones respecto del proceso llevado a cabo por la institución en contra de la Fiscal General del Estado. Ya, porque es importante esa parte. Ya vamos a hablar de esa parte. Luego dice 7. Ordenar que el juez de la Unidad Multicompetente Penal del Cantón Montecristi, Leiber Patricio Quimís Sornosa, en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto, remite el audio de la audiencia pública celebrada en la causa. Ordenar a la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, que en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto, informe sobre el estado del proceso. Seguramente se refieren a la apelación que fue presentada sobre la acción de protección concedida por el juez Quimís Sornosa. Y finalmente convoca audiencia pública de seguimiento el día lunes 25 de septiembre, o sea, de lunes que viene en 8, en una semanita y media, a las 10 de la mañana, vía telemática. Ese es el resumen de lo resuelto por la Corte Constitucional. Gracias, don Santi. A ver, en el párrafo 6, incluso la Corte Constitucional, lo comentamos en este espacio en su momento, pide que se remita un informe sobre las actuaciones del Consejo respecto de algunas acciones que en su momento generaron polémica y que implicaban un seguimiento sobre la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. ¿Qué dijimos en este espacio? Y por eso yo sostengo que este es un lío totalmente gratuito que se ha comprado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero completamente gratuito, porque no había razón para comprarse este lío. El Consejo no tiene atribución de fiscalización sobre la Fiscal General del Estado. Quien tiene atribución es la Asamblea Nacional, y sí, no hay Asamblea Nacional, pero no es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social suple las competencias de fiscalización de la Asamblea Nacional. Hay que revisar las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Entonces, decir que el Consejo tiene atribución de fiscalización sobre la fiscal, o sobre el Contralor, o sobre el Procurador, o sobre el Consejo Nacional Electoral, o sobre el Tribunal Contencioso Electoral, o sobre el Consejo de la Judicatura, es mentirle al país, porque no la tiene. No la tiene. ¿Y por qué solo sobre la fiscal? ¿Por qué no fiscalizó? Si es que ese era el intento, esa era la idea. ¿Por qué el Consejo no inició una misma cruzada sobre otras autoridades del poder público respecto de las cuales la Asamblea Nacional, la función legislativa, tiene atribuciones de fiscalización? O sea, si vamos por esas, si es que alguien me dice, no, pero si el Consejo sí puede, si es que alguien me sale con eso, hay que revisar y no tiene atribución de fiscalización, no puede reemplazar a la Asamblea Nacional. Pero si alguien me dice, sí puede, y por eso inicia un proceso sobre la fiscal, ¿por qué no hace lo mismo sobre el resto de autoridades? ¿Por qué sobre la fiscalía? Lío gratuito. Y este tema de la veeduría, insisto, ¿para qué? ¿De qué va a servir eso? Me podrán decir que sí, que el control ciudadano, que no sé qué. Ok, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que no sea el de caotizar la situación política y en este momento abrir la puerta inclusive para que la Corte Constitucional pueda resolver eventualmente hasta la destitución de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Perdónenme, puede a algunos de mis oyentes y de mis internautas no gustarles lo que estoy diciendo, pero a mí me parece esto innecesario. Un conflicto gratuito que se ha comprado el Consejo, pero gratuito. Y tanto es así que la Corte ha iniciado una fase de seguimiento. No es interpretación de quienes hablan, ni mucho menos. La Corte ha iniciado ayer una fase de seguimiento que podría, de acuerdo a sus atribuciones, inclusive desembocar con destituciones. ¿Podría la Corte Constitucional resolver que no cabe una destitución? Podría hacerlo, pero tiene la atribución eventualmente de hacerlo. ¿Para qué? ¿Por qué? Cuando ¿saben qué? El Consejo tiene cosas infinitamente más importantes que caer en este tema de la polémica. Completamente innecesario. Ejemplo, felizmente esta semana la Comisión Ciudadana de Selección avanzó en el proceso para la designación de la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado. En eso tiene que estar enfocándose el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tienen que enfocarse en la renovación parcial de las instituciones de la función electoral, en la designación del defensor del pueblo, en la designación del defensor público, y activar otros procesos de control social que son parte de sus atribuciones. Pero en este caso, sinceramente, vean, no le encuentro sentido. Porque para mí sería facilísimo venir aquí y decirles, vean, como yo soy crítico del transitorio, no hay que pararle bola al tema del blindaje, cómo hacía el blindaje, que hay que bypassarse el blindaje. No se trata de eso. Yo insisto, absolutamente crítico desde el año 2019 del Consejo Transitorio. Pero respetemos la norma. Este es un lío completamente gratuito que se ha comprado el Consejo y no sé en qué va a terminar de parar esto. E insisto, en medio de la campaña de segunda vuelta. Así nomás. Veamos qué nos dice más adelante Vinicio Tapia, abogado de la accionante, de la ciudadana manabita que presentó la acción de protección concedida por un juez, una acción polémica para integrar una veeduría. Porque sinceramente yo quiero entender cuál es la razón de la veeduría. En lo personal no lo entiendo. Veamos qué nos dice más adelante el abogado. 7:08, cierro el comentario de esta mañana. Ya mismo Ferdinand Álvarez, asambleísta reelecto por Revolución Ciudadana y que ha sido anunciado como el jefe de la futura bancada de RC en la próxima Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.